Bienvenidos a El Mundo que se avecina. Estamos en un bloque, yo creo que muy interesante, porque todos estamos perplejos ante cómo se configura el sistema financiero, ¿no? Tal vez por desconocimiento, tal vez porque nos despistan un poco para que miremos hacia otro lado y mientras tanto pues se vaya configurando esa geopolítica global, y para entender, ¿no?, y despertar sobre la realidad de ese nuevo sistema, las monedas digitales, etcétera, pues tenemos a un experto que lo hemos tenido estas semanas, que es Pablo Sanz. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Albert? Encantado de estar aquí. Bueno, Pablo es amigo y además es profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Y yo te quería preguntar una cosa, Pablo, ¿no? O sea, si todo este sistema que has descrito, ¿no?, de las criptomonedas, del sistema financiero digital, ¿no?, se va a tener que soportar bueno, en una tecnología que permita la identificación biométrica universal, si criptomonedas y identificación biométrica van a ir de la mano, si son absolutamente necesarias las dos vías. Sí, claro, a medida que la tecnología o estas tecnologías digitales han ido proliferando en espacios no regulados, el Estado, que es quien ostenta el deber y el derecho de identificar a los usuarios, a sus ciudadanos dentro de estos espacios, pues evidentemente está implementando, y ya hay una tendencia muy marcada en los últimos años, mecanismos que tienen que estar regulados para identificar a los usuarios en las plataformas, en estos espacios virtuales, en los metaversos, para verificar la identidad de aquellas personas, ¿no?, que operen, porque incluso en estos metaversos ya se están cometiendo delitos, ya se están produciendo situaciones ilícitas, y por tanto el Estado también tiene que entrar dentro de lo que ocurre en esas plataformas. Por tanto, el anonimato, que es deseable para algunos aspectos de nuestra vida, la privacidad, también es verdad que está en riesgo esa privacidad, pero también necesitamos que haya una seguridad jurídica y saber quién está detrás de esos avatares, de esos nicks, de esos nicknames, de esos rostros con los que podemos interactuar a nivel virtual. Por lo tanto, la identidad digital es necesaria. El problema es qué tanta privacidad estamos dispuestos como sociedad a transferir al Estado, ¿no? ¿Al Estado o a las empresas? Bueno, al Estado y a las empresas privadas, proveedoras de servicios de confianza, que así es como se denominan, los prestadores de servicios de confianza, que van a prestar estos servicios de identificación digital. Por lo tanto, va a ser ahí, se está produciendo ya, una negociación entre los usuarios, a pequeña escala, porque no tenemos tanto poder de negociación, el Estado, por otro lado del vértice de ese triángulo, y las grandes tecnológicas, que son las que tienen las plataformas y tienen los medios de establecer los mecanismos de identificación digital, que pueden ser biométricos, como bien apuntas. Por ejemplo, ¿no?, estos meses hemos tenido la polémica, ¿no?, de una empresa de OpenAI, ¿no?, o de una tecnología en los centros comerciales, ¿no?, de grandes ciudades, Madrid, Barcelona, ¿no?, aquí en España, no sé, en otros países supongo que igual, ¿no?, a que jóvenes haciendo cola, ¿no?, impresionante, ¿no?, porque aquella bolita que les va a, de alguna manera, identificar su iris, ¿verdad?, o captar ese dato biométrico, porque dicen que el iris es único, ¿no?, la huella dactilar a lo mejor, pues bueno, no sé, pero parece que el iris va a ser uno de los elementos de futuro, ¿no? Primero dicen, para que sepan esos operadores, que detrás hay un humano, que no hay un humano sintético o un humano digital, que ya sabemos que es, bueno, eso que la inteligencia artificial puede generar, ¿no?, que es un humano real, ¿no? Y por otro, te dicen ellos, para no, bueno, ser hackeado en las contraseñas, en todo este mundo del financiero digital, ¿no? Bueno, eso la Agencia Española de Protección de Datos, creo que amparada por algún tipo de normativa europea. Han pasado meses, pero esa empresa y ese experimento que liga, porque además les daban unas criptomonedas, ¿no?, como señuelo, ¿verdad? Sí, estamos hablando de WorldCoin, vale, este nombre comercial, básicamente, este nombre de negocio,
esta marca que detrás de la cual pues, hay muchos y muy importantes actores del mercado de Silicon Valley y de la inteligencia artificial, muy famosos, y fondos de inversión y entidades que finalmente se ha descubierto, bueno, ellos mismos lo anunciaban, estaban en paraísos fiscales o islas del Caribe de sospechosa transparencia, de mucha opacidad, y por tanto, bueno, ahí se ha hecho un negocio a nivel mundial de captación de usuarios que han cedido su identificación biométrica vía iris. El iris del ojo, ¿eh? O sea, el iris con una tecnología súper moderna, ORP, que era patentado pues, para hacer estos procesos. A cambio se les abrían al usuario, una wallet con un token más o menos por valor de... Una wallet, ¿qué es una wallet? Un monedero, un billetero electrónico. Sí, como una cuenta corriente, pero en lo digital. En esta plataforma, sí. Asociada a esa identificación digital creada con esa tecnología y con un token depositado pues, por valor de, podía ser entre 20, 30, 40 euros, pero que ese valor de cotización depende de un mercado de venta que vamos a ver luego si funciona o no. El caso es que en Europa han llegado a captar, ahora mismo no tengo los datos más precisos, pero pueden ser 3-4 millones de europeos han cedido su iris de manera irregular a nivel legal, porque esto, bueno, se ha dejado hacer, sospechosamente se ha dejado hacer. En España ha sido uno de los pocos países que ya se ha atrevido a dar un paso adelante y afortunadamente la Agencia Española de Protección de Datos ha parado la captación y el desarrollo de estos procedimientos en España, de esta recolección de datos personales, con consentimiento de los usuarios. Lo que pasa es que bueno, no se ha hecho con todos los procedimientos y garantías legales, o por lo menos eso es lo que asume la Agencia Española de Protección de Datos. El problema es que en Europa ya hay pues, afectadas varios millones de personas. Era una imprudencia, a mi modo de ver, que digamos, era además muy poco atractivo, pero la gente, pues en un momento se pone de moda, entran en unas dinámicas, en unos entusiasmos. Ahí, ¿no? Sí. El token, la verdad es que, bueno, que te den 40, 50, 60 euros, pues la gente está dispuesta a vender un dato personal, como es el iris, que además es un elemento nuestro que es súper personalísimo, que ese dato ahora pues ¿dónde está cedido, dato? Está en unos, esos ficheros ¿Quién lo tiene? Están en bases de datos, unos ficheros electrónicos privadas, en posesión privada de unas entidades que están residentes en jurisdicciones offshore, paraísos fiscales. Esos datos pertenecen a unas cúpulas, a unos grupos cuyos fondos de inversión pues van a ceder, vender esos datos personales. Eso va a dar problemas además de ciberseguridad a un futuro, porque claro, WorldCoin, por ejemplo, en el caso de WorldCoin, pero bueno, en general la problemática es que ellos asumen con la función hash con la que se encripta ese dato, asumen que es no hackeable o inhackeable a futuro, pero bueno, una vez que ese dato, aunque esté encriptado, bueno, ¿quién dice que dentro de un X años una tecnología sea capaz de desencriptarla y entonces unas inteligencias artificiales, etcétera, puedan suplantar tu identidad y operar en el ciberespacio, en los espacios virtuales, en los metaversos, con avatares de gente que haya cedido estos años o estos meses el iris, ¿no? Con lo cual se puede generar o el robo de esos ficheros, la reventa en la dark web, ¿no? La dark web, el internet oscuro, es el 80-90% del internet real. Donde pasan las cosas malas. Bueno, donde están las intranets, que no son cosas malas, pero donde está, por supuesto, también la dark web. La dark web es precisamente esas zonas más oscuras de la dark web. Delictivas. Que es donde se produce el crimen organizado y donde se venden de todo a nivel ilegal, con criptomonedas también, claro. El caso es que el Internet que usamos los usuarios habitualmente es el Internet superficial, que es el 5 o 10%, que es el que navegamos habitualmente, pero detrás de ahí, debajo, es como un iceberg, y hay las intranets y muchísimos datos que están ordenados en Internet de otra manera, pero luego también están pues capas más sumergidas donde pues ocurren, donde están, bueno, claro, está ofuscada la IP y ahí funcionan con total opacidad
y con total anonimato los grandes cárteles del crimen organizado. O sea, hoy en día estos jóvenes, ¿no? Porque básicamente han sido jóvenes, yo se lo pregunté a mis alumnos en la universidad y bastantes se habían lanzado alegremente, ¿no? Y cuando les preguntas, bueno, ¿dónde está ahora vuestro dato biométrico, ¿no? Que va a ser necesario seguramente para ser como una especie de contraseña, ¿no? Si entiendo bien, en el futuro, ¿dónde está? Y te lo pregunto a ti. Es decir, tú has hablado de cesión o de venta, ¿no? Pero entonces ya nunca más van a poder recuperar ese dato biométrico que, como tú dices, al ser el iris personalísimo, o sea, todos los iris son distintos, ¿no? De los seres humanos. ¿Eso ya lo han perdido para siempre? Porque claro, o sea, hay que preocuparse entonces, ¿no? Quien ha cedido hoy... Bueno, han perdido el control. Bueno, te parece poco, porque eso va a ser utilizado en esas cuentas corrientes de futuro, ¿no? Claro, como no hay un marco ahora mismo claro, Sí. al menos en muchas jurisdicciones, esa operativa marketingiana, esa inducción a hacer ese tipo de cesiones de estos datos personales y con estas tecnologías, pues se ha hecho, a mi modo de ver, se ha hecho con otras intenciones. ¿Cuáles? Socializar, familiarizar a la población con que puedes hacer eso. Que luego se ha ¿Puedes visto, o haremos eso todos? efectivamente, es entrenar, es un poquito como a nivel conductual, entrenar a capas sociales, sobre todo jóvenes, que son más influenciables hacia ese tipo de prácticas, a entrar en esas dinámicas de te abro una wallet con un token a cambio de tal, y bueno, generar ese tipo de dinámicas, que luego, dentro de unos años, veremos ya institucionalizadas, normativizadas legalmente. ¿Cuántos años? A mi modo de ver, se ha dejado y se está dejando que WorkCoin haya hecho esto. ¿Qué es Work? Ah, bueno, WorkCoin, empresa, sí. estas plataformas, Sí. para que, aunque luego sean sancionadas testimonialmente o puedan ser apartadas del tráfico mercantil, jurídico, pues por su alegalidad, que no ilegalidad propiamente, o quizás sí, por infracción del Reglamento Europeo de Protección de Datos, en nuestro caso, pero luego va a venir el Reglamento de Identidad Digital Europea y va a establecer ya propiamente mecanismos, servicios, instituciones para hacer esto ya masivamente con el sello oficial. Pero claro, todo esto, como es una transición, porque claro, al final la ingeniería sociológica y esta psicología colectiva requiere unas fases, unas secuencias, para unas que no pautas. dé miedo. Claro, porque de hacerlo de un día para otro puede generar unas resistencias. Entonces, los jóvenes son las capas sociales más vulnerables y se ha visto. España, estamos hablando de varios cientos de miles de personas, ¿eh? O sea, no tengo muy clara la cifra, esto es difícil saberlo, no sé si son 200.000, 300.000 o incluso más, pero estamos hablando de un ya pequeño porcentaje de la población española que ya tiene un lío a futuro. Porque claro, esos ficheros, ahora dónde figuran, en qué jurisdicciones, bajo qué ley, eso se puede retrotraer, cómo se puede retroceder esos consentimientos, la anulación, en fin, luego eso está ya revendiéndose, cediéndose a su vez a marcas, a grandes empresas. Bueno, vamos a ver, porque claro, una vez que has cedido el iris y luego también problemas de desencriptación, de ciberseguridad a futuro, bueno, pues va a haber desde luego una fuente de litigios respecto a esto. Pablo, explícanos entonces. Dices, bueno, esto ha sido un experimento, ¿no?, para empezar a acostumbrar a la población, pero eso quiere decir que ese sistema financiero que nos has descrito en otros capítulos, repito, va a ser necesario, como si fueran las contraseñas que hoy tenemos, ¿no?, a nivel de cuenta corriente bancaria, va a ser absolutamente necesario la identificación biométrica universal para eso y para otros servicios, con premio y castigo, como hacen en China, el crédito social. Lo van a vincular a, bueno, como el carnet de puntos en el carnet de conducir, ¿no? Si yo no realizo o no soy sumiso a determinadas normas del Estado, me castigan. Como tú dijiste, es que el dinero digital va a ser programable. ¿Cómo lo unirías todo ahora ya esto? Bueno, una vez que ya se va a dar carta de naturaleza legal a la posibilidad, claro, de momento se dice como va a ser optativo, tener un monedero electrónico, ¿no?, que permita la identificación digital y el acceso a una serie de servicios digitales, ¿no?
Bien, en principio, como toda tecnología, podemos partir de un principio de neutralidad tecnológica. Bueno, la tecnología... Hay gente que dice que la tecnología no es neutra, ¿no? Claro, es ambivalente, pero no es neutra. Pero bueno, en principio, que tu smartphone tenga una aplicación móvil que permita cargar ahí una serie de datos que a su vez nos permita interoperar con administraciones públicas, con empresas, con bancos, con otro tipo de entidades y poder tener centralizado, identificado tus principales diplomas, certificaciones, datos, que pueda facilitar el tráfico civil mercantil. Así, en principio, el problema es, pues podemos validarlo. El problema es, se presenta como optativo. Vale, esto es la primera versión de la regulación a nivel mundial, a nivel europeo. Va a ser optativo, va a ser para determinados servicios muy puntuales, no va a ser en ningún caso obligatorio, pero ya sabemos que lo que empieza siendo voluntario, potestativo, se puede trocar por un acto legal en actos necesarios, obligatorios, y puede haber una cierta... Tenemos la experiencia en la pandemia. Tenemos una experiencia en la pandemia y se puede coaccionar sutilmente a que, sin necesidad de que sea legalmente obligatorio, tengas que pasar por ahí para hacer ciertas tramitaciones, ciertas reglamentaciones. Totalmente. Ciertas actuaciones en el tráfico jurídico con la administración. Facturas electrónicas en nuestro momento, la renta y el problema es que ahí ya, aunque, insisto, aunque la ley o el reglamento europeo o lo que sea, en este caso el eIDAS 2, ¿no? El reglamento eIDAS 2, no diga que va a ser obligatorio ni para todos los servicios electrónicos, etcétera, el caso es que va a dar lugar a situaciones donde prácticamente vas a tener que tenerlo, porque las otras vías alternativas van a ser muy complejas de proceder, de implementar, ¿no? No hay escapatoria. Claro, entonces al final, al cabo de 5 o 10, estos son, como son todos procesos, fases progresivas, pues al cabo de 5 o 10 años todo el mundo ha entrado en eso. Los ancianos y las personas mayores y las personas con discapacidad, pues lo han visto también, por ejemplo, con los servicios bancarios, ¿no? Cómo se han retirado las sucursales bancarias presenciales y han tenido que adaptarse a la banca online. Bueno, en ciertos casos puede ser beneficioso, tal, pero el problema es la transición durísima, como se ha hecho, y los perjuicios causados a muchísimos colectivos, ¿no? Entonces, o sea que yo veo ahí que va a haber también que estar muy vigilantes la sociedad civil para ver cuánta privacidad estamos dispuestos a perder y cuánta intimidad en el camino. Pero esto, Pablo, yo creo que ya llevamos algunos años en los que mucha gente ya empieza a ser consciente, empieza a despertar a esa realidad en la que podemos caer en un cibertotalitarismo, ¿no? Lo comentábamos antes, ¿no? En un estado aparentemente democrático, con unos servicios bancarios aparentemente como los que hemos tenido, porque alguien dirá, bueno, ya tenemos el DNI, ya tenemos el pasaporte, ya tenemos la tarjeta sanitaria, ya tenemos... ¿Qué hay de malo, ¿no? Puede decir alguien, ¿no? En ese nuevo sistema biométrico universal, ¿no? Tú has dicho, bueno, hay la parte de comodidad, ¿no? De que lo tengo todo centralizado. Precisamente esa, creo, es la vulnerabilidad. Está todo ahí, nuestros datos médicos, ¿no? Nuestros servicios que se pueden acceder, ¿no? Y ahí iba con el tema que tú que has estado en China, etcétera, ¿no? Ese crédito social, ¿no? Porque eso ya está experimentado, ¿no? Hay reconocimiento facial en todas partes, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero para saber si cumples o no la normativa, vinculado a ese dinero digital programable en China, ¿tú crees que de una forma sutil, suave, voluntaria, ¿no? Pero vamos a acabar igual? No lo sé, pero es verdad que estará de nuestra mano evitarlo o estar muy alerta de que no nos conduzcan a esa situación, que desde luego desde ciertos entes van a estar dispuestos a conducirnos a ese planteamiento. A mi modo de ver, obviamente, la tecnología, como has dicho, no es neutra, o sea, es neutra aparentemente, pero en función de cómo se programe, cómo se configure, cómo se establezca el marco legal, no es nada neutro. Evidente, por eso. Por tanto, el sistema de crédito social, claro, el sistema de crédito social es muy goloso para un poder público, para los poderes públicos y para los poderes también corporativos. En el momento en que tienes ya una intersección entre los ahorros de un ciudadano, sus datos personales,
la monitorización vía cookies de su comportamiento en redes sociales, sus sistemas de mensajería, la geolocalización, sus huellas dactilares, el iris, etcétera, etcétera. Tienes ya todo un compendio de datos coordinados, combinados, que dan prácticamente, puedes saber ya por unos parámetros, prácticamente predecir el comportamiento de las personas, saber cómo piensan, qué dicen, mucho mejor incluso que la propia persona se conoce a sí misma, sí, sí, sí. Porque claro, una persona, a veces no somos 100% conscientes de todo lo que estamos haciendo, y ni de todo lo que decimos, pero ya desde el momento en que ya te tienen monitorizado, pues también es más sencillo conducirte hacia hasta ciertos lugares, ¿no? Entonces ahí está el tema, que la tecnología mal usada, de forma no ética, es una herramienta totalitaria. Entonces esto hay que ser consciente de cuando adoptemos tecnologías con educación cívica, educación moral, obviamente, y educación tecnológica digital, saber bien los usos, las aplicaciones, las implicaciones de las tecnologías que incorporamos a nuestra vida diaria. Con promesas de facilidades, con promesas de bienestar, que sin duda aportan la tecnología. Y así es como nos hemos desarrollado los seres humanos. Pero el problema es que nos estamos dejando atrás y quiénes regulan esta tecnología, para qué y para qué quieren introducirnos estas tecnologías. ¿Qué diferencia hay, ¿no? Nos puede preguntar alguien entre lo que ya de alguna manera nos vigilan desde nuestros movimientos en la cuenta bancaria, ¿no? ¿No? Ya no digo el dinero en efectivo autónomo, ¿no? Que nos permite que no sea rastreable, ¿no? ¿Qué diferencia hay, nos puede preguntar alguien, entre lo que ya existe con nuestra tarjeta de crédito, etcétera, a este sistema más integral, ¿no? Claro. No sé si estarías de acuerdo en que hay dos, ¿no? Lo de la programación, es decir, renta básica universal, ¿no? Antes veníamos comentando la cantidad de puestos de trabajo que se va a perder con las tecnologías de la automatización, ¿no? El sistema, uno de los temas ya que está programando es una renta básica universal, es decir, como una especie de subvención para aquellos que se quedan fuera, obsoletos, que no va a haber trabajo para esa persona, ¿no? Nos está diciendo el Estado, ¿no? Que no se preocupe, va a haber una renta básica universal que se hará seguramente con ese dinero digital, ¿no? Por lo tanto, el Estado puede, repito, ¿no? Programar si te corta el grifo, si te portas mal, si participas de determinados movimientos, de una manifestación. Puede, como en China o en otros países, ir cancelándote puntos, ¿no? Y decirte, mira, como tu fuente de ingresos es la que yo te pago en la renta básica universal, y como tú eres una social, alguien que vas contra el sistema, te corto el grifo, te cancelo no sé si llamarle cuenta, ¿no? Cuenta bancaria. Sí, el monedero electrónico. El monedero electrónico. Eso se puede dar en Occidente, en países democráticos. Yo no lo descartaría. No lo descartarías. ¿Tú crees que eso es lo que se está programando para que la gente esté... No estoy del todo seguro si los promotores de estas tecnologías son conscientes de lo que están haciendo, eso para empezar. No estoy tampoco seguro si muchos de ellos están por esa labor, porque también hay movimientos, por ejemplo, de ciberutópicos, gente que también piensa que una identidad digital autosoberana que nosotros podamos gestionar con nuestros propios servicios de confianza fuera del ámbito estatal o de las megas corporaciones, también eso podría empoderar, no me gusta esta palabra, sí. Palabra, pero podría dar fuerza a los movimientos ciudadanos, ¿no? Contra el Estado y contra las grandes empresas. O sea que no todo no está tan claro aquí. En China, evidentemente, han optado por un sistema de control social basado en el credit scoring de vía yuan digital, geolocalización, huellas de carbono. Claro, evidentemente es que es muy potente. Las herramientas tecnológicas integradas de esta manera, con identificación concreta digital al ciudadano, permitiría pues básicamente generar un sistema de premio y castigo, de incentivos, desincentivos, y quien se sale de ese patrón gubernativo es sancionado.
y es sancionado, que puede llegar hasta la cancelación, al ostracismo, penas de cárcel o desactivación de la wallet o bloqueos. La wallet es la cuenta corriente. Efectivamente, o por ejemplo, que no puedas consumir ciertos productos, que no puedas moverte, que no se te abran ciertas compuertas o posibilidades de viajar. Incluso, porque ahora están automatizados. Que tengas unas restricciones de movilidad, que tengas unas restricciones de acceso a ciertos recursos o servicios. La sanidad. Sí, a una cierta cartera de servicios determinados, es decir, que se te pueda monitorizar, que tengas que hacer ciertos procesos para recuperar el visto bueno de la autoridad. O sea, lo que hacían en China cuando los enviaban en la Revolución Cultural a reeducarse. Sí, lo que pasa es que ahora ya se puede hacer sin necesidad de establecer un sistema policíaco, sin necesidad ni siquiera de la pulsión física del ciudadano, sino que ya los algoritmos, la propia tecnología reconduce al ciudadano hacia el premio si sigue las pautas establecidas por la autoridad o hacia el castigo si se desvía de los patrones y de los parámetros con los que ha sido programada esa tecnología. Con lo cual, Europa, potencialmente podremos adoptarlo. Creo que va a haber mucha resistencia, creo que hay oportunidades de que desde Bruselas, desde las capitales europeas, pueda haber movimientos que busquen un planteamiento equitativo respecto a la adopción de estas tecnologías, que tienen ventajas. Lo que pasa es que hay que ver bien, claro, como hemos dicho que esa aparente neutralidad no es tal, hay que analizar bien quiénes son los proveedores de esas tecnologías, quiénes las patrocinan, quiénes las auspician, cómo las quieren que las adoptemos, que las usemos y cómo se introduzcan en nuestras comunidades, qué grado de invasión queremos también tolerar, aceptar, y lo que digo, la privacidad. Es que en Internet todo deja huella digital, por lo tanto, ¿qué grado de privacidad queremos ceder al Estado o a las grandes corporaciones? ¿A cambio de qué? Pablo, se nos ha terminado el tiempo. Yo creo que nos has dejado ya el panorama de los peligros, ¿no? y de las cosas que tenemos que intentar que no lleguen, ¿no? Y te invito la semana que viene un poco para dar alternativas, ¿no? Y también desde nuestra visión cristiana, pues yo creo que seguro que podemos aportar, ¿no? Por lo tanto, te emplazo la semana que viene. Ahí estaremos. Perfecto. Muchas gracias. A ti.